edificaciones de la era colonial. Exceptuando el Palacio Virreinal de el virrey Diego Colón, casi la mayoría de los gobernadores coloniales gobernaron de lo que hoy se conoce como el Museo de las Casas Reales. Igual hasta el 1947, en que se construye el Palacio Nacional. El 18 de marzo de 1861, cuando se proclamó la anexión de la República a España, los capitanes generales que administraban se trasladaron al antiguo Palacio de los Capitanes Generales. 10 años posteriores, en 1871, el mandatario Buenaventura Báez recibió en esas mismas instalaciones a la Comisión Norteamericana que visitó el país para explorar la posibilidad de arrendar la bahía de Samaná. En 1924, el presidente Horacio Vázquez ordenó que el palacio que funcionaba en la calle Colón, hoy calle Las Damas, y desde donde él despachaba, fuera trasladado al edificio de 2 niveles donde funcionó la Receptoría General de Aduanas, que estaba ubicado justo donde se halla hoy el Palacio Nacional. En la residencia de estilo virginiano, el presidente Vázquez se instaló con su esposa Trina Moya de Vázquez, primera esposa de un presidente dominicano que fue nombrada primera dama. Los terrenos habían sido donados al Estado dominicano por el terrateniente Félix Lluveres, con el objetivo de que erigiera en ellas la Universidad Santo Tomás de Aquino. En cambio, aquí se construyó el inmueble que alojaba a la citada oficina aduanera. El complejo fue construido por Mr. Pullen, quien se desempeñó como inspector de aduanas durante la intervención norteamericana en el período comprendido entre los años 1916 a 1924. Con el paso de los años, la mansión presidencial, como se llamó, fue objeto de remodelaciones y testigo de relevantes acontecimientos históricos. El 6 de enero de 1944, el presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina promulgó la ley número 476, aprobada por el Congreso Nacional, que ordenaba la demolición de la llamada mansión presidencial y casas anexas para construir en ese espacio un palacio para el Poder Ejecutivo. Trujillo instruyó que los trabajos comenzaran en marzo de 1944 y salió de la mansión presidencial y se instaló a despachar en el antiguo Palacio de las Casas Reales, que está ubicado en la calle Colón, donde permaneció hasta 1947, cuando el arquitecto Guido de Alessandro Lombardi concluyó la obra. En principio, la residencia gubernamental tenía un costo de $1.500.000, que fueron mandados a erogar por Trujillo del superávit económico del presupuesto del Estado para el año 1943. Luego el monto de inversión ascendió a unos 5 millones de pesos, sin incluir el mobiliario ni el terreno en que está ubicado. Él realmente desde que llegó tuvo trabajo, habían pocos profesionales, estamos hablando de un país, República Dominicana del principio del siglo pasado, viviendo ya tiempos de más prosperidad, ya no de la recesión que caracterizó a Santo Domingo como ciudad por los anteriores 400 años. Y bueno, había que buscar gente capacitada que comenzase a construir esos grandes monumentos dominicanos, ahora en ese momento ya que se comenzaban a poder hacer financieramente. El contrato, que fue firmado por Guido de Alessandro, estipulaba una penalidad de 10 pesos por cada día de retraso en la construcción. A él se le acredita la totalidad del proyecto del palacio, pero como yo te mencionaba anteriormente, en el medio, en la escena dominicana de los 40, ya habían varias figuras importantes en el campo de la edilicia y había muy buena relación. Todos se invitaban para pedirse opinión, para consultarse. Abuelo, hay registros de cartas que incluso Abuelo llegó a escribir a ingenieros italianos que vivían en ese tiempo en Colombia, con el que él mantenía alguna correspondencia, haciendo consultas sobre cálculo estructural, sobre la estructura del edificio y si mal no recuerdo, sobre la estructura en específico de la cúpula, del domo. O sea que no era un tiempo de trabajar solo.
y fueron solicitados a empresas europeas que tuvieron dificultades para transportarlos a nuestro país por el conflicto bélico. El Palacio Nacional no es una obra que se le puede acreditar solamente a mi abuelo. Yo creo que es un proyecto en el que intervino un grupo de profesionales, entre los que probablemente estaban Henry Gazombona, el arquitecto, el ingeniero Trueba y otros destacados profesionales de la escena dominicana del momento. La estructura palaciega distingue por la combinación de varios estilos artísticos como neoclásico, barroco, grecorromano, victoriano, así como el renacimiento italiano y el francés Luis XVI. En su interior abundan detalles en mármol, oro, bronce, acero, hierro, yeso y maderas preciosas como la caoba centenaria. Algunos de los materiales utilizados en esta obra fueron locales, elaborados por manos dominicanas y extraídos de canteras, minas y bosques dominicanos como los mármoles, areniscas, maderas de caoba y demás. Otros fueron importados del extranjero. He oído historias, porque la verdad es que no creo que sobrevivan papeles que evidencien el proceso, pero he oído historias de artesanos y labradores de piedra y obreros traídos directamente desde Cuba, de abuelo haber montado un taller de trabajo de artesanía. El abuelo en vida también descubrió unas minas de mármol en Samaná. También escuchaba historias de mi abuela de cómo él traía el mármol y cómo procesaba el mármol desde Samaná. De acuerdo a reputados arquitectos, el Palacio Nacional fue hecho a la consabida fórmula de palacios y patios que estaban en boga en Europa y Estados Unidos. El edificio tiene 3 niveles. Originalmente disponía que en la primera planta estarían el servicio auxiliar de las referidas oficinas, servicio de correo y telégrafo, central telefónica, administración del edificio, oficina del Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente, depósitos y otros. En la segunda planta se disponían las oficinas de las Secretarías de Estado de la Presidencia y de Relaciones Exteriores y despacho presidencial. Y la tercera, la residencia del jefe de Estado, así como además el Gran Salón de Actos, nombrado Hall Trujillo, el cual es un salón especial de 600 metros cuadrados de superficie para las grandes recepciones, que luego se denominó Las Cariátides o Salón de los Espejos. Este es el más amplio y lujoso de todos los salones del Palacio Nacional. Posee 44 torsos femeninos enmarcados entre 26 espejos, lo que sobresale como elemento decorativo. Los planos originales del palacio, que por mucho tiempo estuvieron en custodia de mi abuela, fueron sustraídos de la casa de mi abuela. Yo recuerdo incluso el momento, yo era pequeño todavía, y alguien fue a hacerle unas preguntas. Abuela muy confiada mostró los documentos y eso, y luego de ahí no volvimos a saber de esa documentación original. En el tercero están los grandes salones de recepciones como son Salón de Embajadores, cuyas puertas dan a unos balcones con una hermosa vista y las paredes pintadas de verde azulado. El Salón Las Cariátides, el de caoba y el verde, el cual está inspirado en el Palacio Real de Milán, Italia, y fue el único creado al gusto del arquitecto Guido de Alessandro Lombardi. Por ejemplo, el Salón de las Cariátides, eso es un salón majestuoso. El Salón Esmeralda y otros de lo que contiene ese palacio son, vamos a decir, una muestra de que aún de aquella época en esencia se conservan los mismos elementos. Y así a grandes rasgos, la zona de lo que llamamos cúpula es una reminiscencia de un experimento del siglo XVI que hizo un gran arquitecto italiano llamado Bramante. Bramante tuvo el encargo de diseñar una intervención que celebrase la tumba de Pedro el apóstol, y terminó desarrollando un templo, una interpretación del siglo XVI de lo que en el tiempo clásico fue un templo romano de planta circular.
Los finos detalles en el diseño y la decoración convirtieron al Palacio Nacional en una joya de la arquitectura dominicana de la época trujillista. Fue sin duda alguna un gran diseño, una gran construcción que podríamos decir fue en esa época, superó en gran medida los palacios nacionales o presidenciales de otros países del área del Caribe y probablemente de muchos de América Latina. La entrada principal, encauzada hacia el sur, posee una doble escalinata de mármol, flanqueada por dos majestuosos leones esculpidos en bronce, que lleva al vestíbulo principal, acabado en doble altura, el cual continúa hacia arriba a un tercer nivel formado por una mezanini que culmina en una cúpula. Bueno, las escalinatas son un recurso de jerarquía que no solamente tiene el palacio, que tienen prácticamente todos los monumentos, los edificios civiles del neoclásico, y al elevar un poco ese llamado piano nobile del que hacía mucho uso Palladio y otros grandes arquitectos del Renacimiento, pues un poco se resaltaba la importancia de las actividades que se iban a suscitar dentro del espacio físico de uno u otro edificio. Básicamente ese era el rol de la escalinata, celebrar con esa elevación los valores también elevados que se supone que deben primar dentro de los confines del límite de ese edificio. Al fondo del vestíbulo hay un mural realizado por el pintor catalán Aurelio Oller Croizier en 1957 que representa la llegada de Cristóbal Colón a la Española en su tercer viaje. Al centro del vestíbulo está la impresionante cúpula de 18 metros de diámetro y 34 metros de altura. Todavía no está claro quién es el autor del tema del tímpano del pórtico clásico que tiene el Palacio Nacional. Pero se piensa que muchos artesanos que vinieron huyendo de la Guerra Civil Española intervinieron en el proceso de la decoración de la fachada del palacio y obviamente de los salones interiores del palacio. Mientras el mundo vivía tiempos de guerra, Trujillo vio en la construcción del Palacio Nacional un aliciente para fortalecer su dominio y crear un ícono de su propaganda política que estaba llamado a ser el más representativo de todos. En definitiva, su obra cumbre. Bueno, la Casa de Gobierno es parte del imaginario de nosotros como dominicanos. Es un legado que nos debe llenar de orgullo, lejos de simbolizar solamente un tiempo de dictadura, de unilateralidad. Tenemos que considerar que es uno de los monumentos neoclásicos dominicanos más hermosos, quizás el más importante, el más recordado, y que es un patrimonio que nos pertenece a todos. Por aquí han desfilado destacados líderes políticos nacionales e internacionales, primeros ministros, secretarios de estados y tantos más. Se destacan las visitas del Papa Juan Pablo II en 1992, el general Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua en ocasión de la toma de posesión de Héctor Bienvenido Trujillo Molina en 1952, Richard Nixon, vicepresidente de los Estados Unidos en 1955, y Juscelino Kubitschek, presidente de Brasil, para la inauguración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre en 1955. Otras personalidades renombradas también han acudido al Palacio Nacional, como Juan Carlos I y Sofía, reyes de España, Fidel Castro Ruz, primer ministro cubano, Carlos Andrés Pérez, expresidente de Venezuela, Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos y en su momento el príncipe Felipe de Borbón, hoy rey de España. También el ex jefe del gobierno español Felipe González, el presidente de Guatemala Alejandro Gianmattei y la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, entre otros. Como toda obra de envergadura, con el tiempo se estropea y debe ser reformada.
En la primera gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana PLD en el año 1997, se iniciaron los trabajos de remodelación a un costo superior a los 20 millones de pesos. A la sazón, también se remozaron los jardines frontales, siendo esta la cuarta ocasión desde 1978. En las Navidades de 2018, los jardines del Palacio Nacional se abrieron al público y desde entonces, en la víspera, las familias dominicanas pueden disfrutar de shows pirotécnicos, música en vivo y pintacaritas para los niños. A más de 70 años de su inauguración, el Palacio Nacional Dominicano sigue sorprendiendo a sus visitantes por su majestuosa estructura y su elocuente belleza. Su vivo diseño engalana la ciudad de Santo Domingo y las páginas de nuestra historia.